Bueno, vamos a hablar acerca de el consejo. El consejo. No es el consejo educativo que formamos aquí en Mar del Plata este año. No es el consejo educativo. Es el consejo de Dios, ¿no? Para hacer las cosas. Y en este caso, mientras vamos caminando en la vida, muchas veces terminamos fracasando. ¿Alguno de ustedes fracasó aquí o fui el único? ¿Alguno? Levante la mano el que fracasó. Bueno, gloria a Dios. Nos pasa a todos. Fracasos, caídas, nos caemos, nos levantamos, hacemos aciertos, algunos aciertos y algunos desaciertos. La mayoría son desaciertos. Muchos de estas caídas y estos tropiezos se hubieran evitado si hubiera alguien nos hubiera hablado y nos hubiera dicho: esto no es así, es así. Pero bueno, a mí me parece que es parte del juego de la vida, ¿no? Y es así. No es que me parece, también la Biblia avala esto. La vida está llena de desaciertos. El ser humano desacierta. No hay nadie que no se equivoque en este mundo. Nos vamos torciendo, vamos equivocándonos. Pero cuando hablo de consejo es justamente para evitar el desacierto o a ver si la palabra, la caída o el tropiezo. Para evitar eso existe el consejo. Y el buen consejo, por supuesto, a la luz de la palabra del Señor. Entonces, hay un refrán que dice: quien oye consejo llega a viejo. Dice así, yo nunca lo había escuchado, pero en realidad lo escuché y me llamó la atención. Quien oye consejo llega a viejo, es decir, extiende su vida, ¿no? De alguna manera. ¿Cuántas veces hemos dicho: ¿por qué no habré hecho caso a aquel que me dio el consejo? Y yo hice otra cosa por el otro lado, ¿no? Le dije que, me dijo, bueno, habría que ir hasta Nínive, y yo me fui para Tarsis, ¿viste? Me tragó el pescado. Me tragó el pez, no el pescado. Me tragó el pez. A veces nuestro propio parecer es como que está correcto, ¿no? Y uno dice: lo que yo pienso es así, y creo que está bien. Pero la Biblia dice, en Proverbios 12:15, dice: el camino del necio es recto a sus propios ojos. Ahí estamos. Mas el que escucha consejos es sabio. Yo creo que acá, si termino acá, ya está. Con este texto termino la prédica. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Y nos toca a veces escuchar a personas que dicen: no, esto, aquello, otro, decir, uy, este se cae por el precipicio, ya lo ves que le va a pasar, pero no pidió consejo. Y a veces yo, cuando hay confianza, le digo: mirá, ¿querés un consejo? Que si no me dice nada, no le digo nada. ¿Qué voy a decir? Si no, no pide consejo. No, ya está decidido, vamos a hacer esto, lo otro. Y decís: ay, este se estrola contra la pared. Dios mío, ya lo ves, lo estás viendo. Pero no pide consejo y va, y por lo general los jóvenes, ¿no? Por lo general el joven. Pero no es una cosa que nosotros recriminemos ni reprochemos, porque fuimos jóvenes en algún momento y nos equivocamos también. Siempre hay una tendencia más grande a una edad, los psicólogos dicen de los 18 a 35. Eso dicen los psicólogos, pero los que estudian el tema, ¿no? El caso. Así que la Real Academia Española dice al necio como terco, porfiado en lo que hace o dice. Una persona necia usualmente es una persona cegada y testaruda. ¿Conoce gente así? No, va a decir que no. Si no, le presento gente, yo conozco varios. Testarudos, duros. Dice que no acepta que exista otra postura diferente a la de él o la de ella. Una persona necia también es una persona soberbia
y con falta de humildad. Características de un necio, podríamos decir, ¿no? Esto sería así. Recuerden el texto. El camino del necio es recto en sus propios ojos. No sé en otra versión como dirá, ¿no? Pero más o menos así, parafraseado. Así que el camino del recto es... El camino del necio es recto en sus propios ojos. Pero el que escucha el consejo es sabio. ¿Vale? Yo espero que te quedes del otro lado de la vereda y que seas sabio y no necio, ¿no? Y cuando vas a hacer algo, pidas consejo. ¿A quién? Y bueno, ahí está el tema. Dios ha puesto los primeros que nos dieron un consejo en la vida, ¿quiénes fueron? Los padres. Los padres, claro. Bueno, algunos no tuvieron la suerte de tener la bendición de tener padres como los que tuve yo, por ejemplo, que me guiaron el buen consejo. Hay padres que no dan tantos consejos, no han dado tantos consejos, pero sí los padres son los primeros. Padre y la madre son los primeros que aconsejan a sus hijos. Entonces la Biblia en Proverbios también dice: oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. A veces hay que escuchar, y esto es para los más jóvenes, hay que escuchar a los padres. Me dijeron una vez, me dice, escuchar por una cuestión obvia. La persona tiene el doble de edad. Y por más mal que haya ido en la vida y por más que se haya equivocado como sea, tiene el doble de vos. Entonces, ¿vos cuánto tenés? Bueno, tenés 12 años. Si viene un nene de 5 años y te viene a decir algo, ¿qué le decís vos? Vos tenés más experiencia que él, ¿no? Bueno, ¿te imaginas a alguien que tiene el doble que vos o el triple que vos? Tiene mucha más experiencia que vos. Entonces, al menos escuchar lo que te va a decir. Y siempre te va a decir algo bueno. Y si no te dice algo bueno, toma lo bueno y lo malo descartarlo. Pero siempre es bueno oír la instrucción de los mayores. Nos trajeron consejos, por ejemplo, aléjate de esas amistades. Mi mamá tenía un ojo para esto clínico. Me decía, no sirve, sacalo de al lado. No, mamá, que no sabes qué buen pibe que es. Y después te digo, me está faltando plata. Era el que dijo mi mamá. Pero tenía un olfato ya de entrada, mamá. Me decía, mirá que yo con mi hermano teníamos amigos. Ella recibía a todos, pero el que me marcaba, ponía el ojo. Ahí estaba. Alejate de esa chica o ese chico, viste que uno en la etapa de noviazgo, los padres dicen, mirá que acá viene la filistea, cuidado la filistea. Y nosotros, nada, no sabés qué buena chica que es re buena. Mirá, que le cortaron el pelo a Sansón, a vos la cabeza te cortan directamente. No te juntes con fulano porque te vas a ver involucrado en vicios, por ejemplo. Mirá que fulano se droga, toma alcohol. No, pero somos amigos de tantos años, mirá. Y no escuchamos esos consejos a veces. En realidad, a veces nos podemos ahorrar un montón de problemas si tenemos un poquito más los oídos prestos. Calcula que Dios nos dio una boca y 2 orejas, o 2 oídos. Es para que escuchemos más y hablemos menos, ¿no? Hay que escuchar más. Y de esto se trata. Usualmente un consejo proviene de una persona que desea el bienestar para nosotros y va a decirnos algo para bien. Pero ¿cómo discernir si esa persona nos va a dar un consejo bueno o malo? ¿Cómo lo discierno? En el espíritu. Vos lo vas a hacer fácil, pues sos espiritual. Pero ¿y el que no? ¿Cómo hacemos? Para saber si esa persona me dijo bien o mal. Me dice, no, yo le digo, uno le dice, bueno, no lo hagas. No, pero lo voy a hacer porque ya me aconsejaron así. ¿Quién te lo aconsejó? Mi tía. ¿Es creyente? No. ¿Y qué sabe? Agarran de cualquier lado el consejo. Hay que discernir. Por lo tanto, colocar el consejo a la luz de la palabra de Dios es lo ideal. Entonces vos decís, tiene que ver con la palabra de Dios. Me dijeron,
hacé tal cosa, ¿no? Y eso no concuerda con la palabra de Dios. Pero me dijeron, hacete socio con fulano, pero la Biblia dice que yo no tengo que hacer sociedad con yugo desigual, porque no corresponde, porque a la larga me va a ir mal. Entonces, pero yo lo voy a hacer igual porque me conviene. Es un buen negocio, espectacular. Pero si la Biblia dice, mira, te dieron el consejo, escuchalo. Escuchad la instrucción dice Proverbios 8:33, escuchad la instrucción y ser sabios, y no lo menospreciéis. La instrucción. Te están diciendo, escuchá. Yo digo que le digo que a veces hablo de comidas, porque me gusta hablar de comidas, entonces le digo, escuchá, zapallo. Es una especie de ofensa cariñosa, ¿no? Escuchá eso, ¿no? Claro, el que no quería escuchar era Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Y no quería saber nada, ¿no? Pero dice Primera de Reyes. Si tiene Biblia ahí, búsquelo. Primera de Reyes, capítulo 12. Dice, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él los echó. No dice los echó, pero los echó. Váyanse, le dijo. Y el pueblo se fue. Entonces, él pidió consejo a los ancianos. Hasta ahí veníamos muy bien. Él pide consejo a los ancianos. Porque claro, yo le explico cómo viene la cuestión. Salomón, en los últimos años de su vida, se alejó de Dios y empezó a hacer barbaridades. Recuerde la historia. Salomón le pidió a Dios que le dé sabiduría e inteligencia. Era el hombre más sabio de la tierra, y él caminó en sabiduría. Escribió los salmos, algunos de los salmos y proverbios. También Eclesiastés, otro libro que escribió. Y uno se queda asombrado cuando lee esos libros, porque tenía sabiduría de verdad. Pero en los últimos años él se aleja de Dios y empieza a hacer barbaridades. ¿Cuál era la barbaridad que había hecho? Una de las barbaridades que había hecho, una de las barbaridades, era oprimir al pueblo con impuestos muy altos. Y el pueblo no podía levantar cabeza. Entonces, cuando el hijo Roboam queda como rey, acá le dicen, la gente del pueblo le dice, ¿por qué no nos bajan los impuestos? Estamos así, justados, que no nos alcanza para nada. Y los echó, dice, no váyanse. Y entonces pide consejo a los magistrados. Y entonces, dice, el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y le dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, respondiéndole buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Y le dijo, bajar un poquito los impuestos, ¿no? Porque están siendo ajustadas la gente y está bueno que se lo digas bien. Me llamó la atención esto, respondiéndole con buenas palabras, y el pueblo se va a congraciar con vos. Si vos le decís bien las cosas, le das el favor de bajarle los impuestos, ellos te van a seguir. Pero dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y se fue. ¿Con quién se fue? ¿Con quién se fue a pedir consejo? Dice que él pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él, a los muchachos del barrio le pidió consejo. Claro, los jóvenes que se habían criado con él. Y entonces le dijo a los muchachos, ¿ustedes qué opinan? O sea, se fue la persona que no tenía que preguntar. Dos cosas aprendo acá. Que nunca tengo que pedirle consejo a alguien que está a mi mismo nivel.
Siempre tengo que pedir consejo al que está más arriba que yo. Tanto sea en edad como en experiencia, como también espiritualmente. Tengo que pedirle a alguien de arriba. ¿Y a quién le pediste consejo? A un hermano de la célula. Pero el hermano de la célula, el líder, no. ¿Y cómo le pedís consejo a alguien que no está más arriba? Si está a la par tuya, te va a dar un consejo equivocado, seguro. Muy difícil que te dé un buen consejo. Buen consejo te lo va a alguien que está más arriba o más adelante que en el camino que vos. Y tenés que pedirle a ese consejo. Y este le pidió a los amigos que se habían quedado con él, a los pibes del Rioba. Los pibes del Rioba, ¿qué le dijeron? No, estos del pueblo son unos sinvergüenzas, oprimidos. Metele más impuestos todavía. Oprimidos. Imagínate cómo le fue. Re mal. Los jóvenes que habían criado con él le respondieron: así hablarás al pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó con pesado yugo, mas yo añadiré vuestro yugo. O sea, le voy a dar más duro todavía. La verdad, un necio. Un necio de verdad. En vez de decirle que afloje, no, le dijeron aumentar los impuestos, oprimirlos, ponerle yugo, bueno, todas esas cosas. Dice, mi padre castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. Lindo consejo le dieron los muchachos. Los muchachos del barrio. La tenían re clara. ¿Cómo le fue? Mal. De una. Porque la clave está acá. Dejó el consejo que le habían dado. Y entonces nosotros podemos evitar esas cosas. Si el consejo que nos dan es bueno, tóquenlo. Lo que pasa es que a veces el consejo nos hace cambiar de posición. Nosotros venimos con una posición y no queremos cambiar. Entonces, no me digas nada, yo sigo así como estoy. Y después, cuando me doy contra la cabeza, vengo acá. Pastor, ¿tendrá un día de consejería? Y acá está el pastor. Y entonces me dice, hice esto. ¿Por qué no preguntaste antes? No se me ocurrió. Bueno, esta prédica es para los que no se le ocurre pedir consejos. Para que se le ocurra antes que las cosas pasen. Pastor, me fue mal con el negocio. ¿Pediste consejo para abrir? Y la verdad que no, pero en realidad yo sabía que me iba a ir bien. Pero no me fue bien. ¿Pero pediste consejo, sí o no? Y como es orgulloso, me decía, ¿viste? No dice que sí. Y dice que sí, pues al final dice que sí. Pedí consejo y bueno, te va a ir bien. Roboam, duro el tipo. Dejó las cosas ahí. Proverbios 1.5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejos. Así que sé entendido. Decirle al vecino, decirle, sé entendido. Con convicción, decirle. Parece que no está muy convencido. La Biblia habla a su pueblo, pero a veces el pueblo no escucha. Y lo que decíamos hoy temprano, no escuchó, se desvió, se fue por caminos, sufrió, y todo ese sufrimiento es en vano. ¿Para qué todo ese sufrimiento? Si podemos escuchar el buen consejo de la palabra de Dios y con alguien espiritual, por supuesto. Así que yo creo que, mirá, Roboam significa sea el pueblo aumentado, esa sería más o menos la traducción, o el que agrada al pueblo. Claro, Salomón se lo puso cuando él estaba alineado con Dios. Resulta que él se desalinea con Dios, su hijo se desalinea con Dios, y ¿qué va a agradar al pueblo? Al contrario, lo puso mal. Cuando nosotros nos vamos del buen consejo de la palabra, nos desviamos a lo opuesto de lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que vayamos para allá, vamos para allá. Lo que te decía hoy, en vez de ir a Nínive vamos a Tarso, vamos para el otro lado. No hacemos lo que Dios quiere. ¿Y después qué pasa? Señor, ayúdame, que este pez me vomite. Y ahí entre algas y algas, ¡plum!, lo larga la arena. Y Jonás se arrepiente y va a Nínive. Y Nínive se arrepiente. Claro que sí.
No le gustaba a él porque no los quería a los ninivitas. Pero cuando hacemos lo que Dios quiere, Dios responde. Cuando no hacemos lo que Dios quiere, a la panza, de una, al estómago del pez. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero necesitamos pedir consejos sabios, ¿no? Debemos cuidar nuestro corazón del mal consejo. Es necesario permitir que la palabra de Dios ilumine el camino, dice, para que no tropecemos. Dice que la lámpara a nuestros pies es la palabra. Lámpara a nuestros pies. Para que no caigamos en el momento donde no vemos nada. Y entonces, esto lo dije ya otras veces, para alumbrar en un camino totalmente oscuro, acá tenemos luz, pero si yo voy con una lámpara en la mano, en el medio del campo, a oscuras, yo no alumbro acá arriba, alumbro acá abajo. ¿Para qué quiero mirar arriba? Tengo que mirar abajo a ver si no me tropiezo. Y así es la palabra de Dios, lámpara a mis pies. Pero tengo que preguntarle a alguien que conozca la palabra, alguien que sepa la palabra, que sepa dar buenos consejos. Los consejos nunca están de más, ¿eh? Pida consejos. Mirá, ¿a quién le puedo pedir consejos? ¿Qué vas a hacer? Voy a poner un negocio. Preguntale a uno exitoso en los negocios. Está bien, no conoce la palabra, pero ya tuvo el negocio. Por ahí te puede dar un consejo. Preguntale a alguien que esté en el tema. Y luego después preguntar a alguien que conozca lo espiritual. Pero podés preguntarle a alguien que sepa de negocios, sí. El hombre de acá al lado, que tiene un negocio de mayorista. Algo debe saber, el negocio tiene como 4 o 5 sucursales. Y entonces yo le pregunto. Una vez le dije a un arquitecto, le digo, cuénteme cómo hizo. Construyó un edificio, el otro. Cuénteme cómo hizo. Me dice, lo que me decís me emociona. ¿Por qué? La primera vez que me lo preguntan. Y bueno, yo lo veo que usted triunfó, le fue bien. Cuénteme cómo hizo. Vení, pasa, te voy a hacer un café. Y ahí me contó todo como había hecho, ¿no? Pero digo, yo estaba haciendo en ese momento un trabajo afuera. Pero me dio por preguntarle, porque me gustó lo que hizo. Un edificio hermoso. Había hecho una casa, después, como ahora hacíamos los parques, fuimos a la casa, fuimos al edificio, fuimos a la otra casa que tenía, le estábamos cortando todo. Y cuénteme cómo la hizo. Y ahí el hombre se puso re contento. Hay negocios que parecen buenos, fáciles, de alto rendimiento, pero a veces es el anzuelo del enemigo para apartarnos del camino. Y te ofrece todo servilito. Dice, mira qué lindo que está esto. Y resulta que a veces no cierran en un 90%. Pero las cosas de Dios cierran en un 100%. No en un 90%. Y el negocio que es para bien tuyo, es para bien de tu familia, es para bien del otro que está allá, le sirve a todos. Hablo de esto y digo esto. Los negocios de Dios le sirven a todos. Al que compra, al que vende, al otro que la ligó de rebote y al otro. Todo cierra el círculo cuando es de Dios. Cuando no es de Dios, le sirve a uno solo. Gana uno solo, el resto no gana. Entonces hablo con la gente que anda en los negocios y le digo, ¿cómo hacer negocios? Sí, pero que nos cierra a todos, ¿eh? Le tiene que cerrar a todos. Entonces, esa es la forma de hacer las cosas. Cuando los negocios están bien, estamos hablando de negocios, ¿viste? En el mes de la prosperidad. Y nosotros queremos hablar de eso. De cuando uno tiene el buen consejo de Dios. Roboam desechó el buen consejo. Usted lo va a tomar. ¿Amén? ¿Cuánto lo van a tomar esta noche? Gloria a Dios. Bueno, había un personaje en la Biblia, hay un personaje en la Biblia, que era Aitofel, se llamaba. Aitofel era consejero de David y luego fue consejero de Absalón. ¿Se acuerdan? Que quedó enganchado en los pelos. Cuando este se sublevó contra David, este lo aconsejó. Dice que los consejos de Aitofel eran como si se consultase directamente a la palabra de Dios. O sea, un hombre de Dios, ¿no? Entonces tenés que encontrar un Aitofel que te hable, que te diga, vení, yo te voy a contar cómo es esto. Este es mi consejo. Este es el consejo de acuerdo a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, era un consejero
que lo hacía en forma personal y también lo hacía en forma de cartas, las cartas paulinas, las del apóstol Pablo, las que están al final del Nuevo Testamento, ahí la mayoría de ellas son cartas de Pablo. Y le hablaba a todos, a Timoteo por ejemplo le habló, y en 2 Timoteo 4:5 encontramos esto. Le dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 4:5, lo voy a buscar aquí que tengo justo la Biblia aquí abierta. Le dice, pero tú, bueno, acá hay toda, dice, habla de doctrina, que hay algunos que teniendo comenzó de oír se van detrás de doctrinas falsas, y habla de todo un poquito de eso. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 4 consejitos que quiero dejarte, ya que hablamos de consejos, quiero dejarte 4 consejos a la luz de la palabra, que quiero saber quién los quiere tomar. A ver, amén. ¿Con todos? Bueno, buenísimo. Vamos a soltarlo. Lo primero que dice Pablo que ya de aflicciones ya venía picado, así que puede dar un buen consejo. Sé sobrio en todo. ¿Qué es ser sobrio? Bueno, una persona sobria es moderada, discreta, en especial al momento de actuar, ¿no? Para comer, para beber, en la forma de hablar, moverse o en las costumbres. Discreto. Es una persona discreta. ¿Conoce usted gente moderada? Gente discreta, gente sobria. Sobrio. No sobresale en nada porque es una persona sobria, medida, no me sale. Equilibrada, eso, no me salía. Equilibrada, una persona equilibrada. Bueno, este es el consejo de Pablo. En esta sociedad, ser sobrio no es muy normal. La gente no es muy sobria, no es prudente la persona. No son así las personas. Entonces, encontrar un sobrio en el medio de todo es un ejemplo, porque vos lo encontrás y vos decís, uy, acá hay un sobrio. Te da ganas de pedirle consejo. Y me ha pasado que de tocarle la puerta al vecino y decir, hola vecino, tengo que pedirle un consejo. Sí, pase adelante, cuénteme. Y me cuentan cosas recontragruesas. Y me dicen, perdóneme que le pregunte a usted. Y que como que ven a alguien sobrio y te da ganas de pedir un consejo. Tú sé sobrio. Pablo le decía a Timoteo que en realidad Timoteo se iba a hacer cargo de ahí, de la iglesia, ¿no? Y no le piden un área, le piden todas las áreas. Sé sobrio, prudente, ahí está. La segunda es soporta las aflicciones. Creer que estamos en el camino del Señor y no vamos a soportar ninguna aflicción es erróneo. Vamos a tener aflicciones. La palabra de Dios lo dice, en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Amén. Amén. Confiar en el Señor. Y Él va a estar con nosotros en medio de la aflicción. La palabra de Dios dice que vamos a llegar a momentos de adversidades y habla también de día malo, también. En muchos temas vamos a ser afligidos. El creyente va a ser así. Pedro también habla de esto, que el adversario del diablo va a querer que nosotros nos vaya mal, hacernos daño, pero podemos resistir firmes en la fe. Y ahí está la clave. Ser firmes en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la lucha. Ahí va a estar el Señor poniendo su mano. El apóstol dice también en Filipenses que no solamente Dios nos dio el privilegio de creer en Jesús, sino también confiar en Él en momentos de sufrimiento, o cuando sufrimos. Y entonces ya está estipulado que el cristiano va a pasar momentos de sufrimiento, pero va a pasar momentos de victoria. Amén. Esta es la prédica que no todo el mundo te la va a decir. Te van a decir, todo te va a ir bien, todo va a estar bien, como dice la canción, pero hay momentos donde vamos a estar afligidos y luchados y perseguidos, y entonces, pero ahí está el consejo de la palabra de Dios en Pablo, sé firme en las aflicciones, en las luchas, en los problemas. Tercero, hacer obra de evangelista. Esta es la gran comisión. Mateo
capítulo 28 habla de esto, de la gran comisión, y es ir a ser discípulos a todas las naciones. Y hablarle a las personas que no conocen al Señor, porque es muy probable que esas personas, la única palabra que sale es la de tu boca. Entonces no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Póngase firme en la palabra del Señor y sea una persona que hace la obra de evangelista. Si Jesús hizo... ¿Cuántos recibieron un milagro de parte de Dios? A ver, levanten la mano. Bueno, con eso nada más podés salir mañana y contarlo. Decirle, mira, Dios hizo un milagro en mi vida, te quiero contar esto y aquello. Pedirle a Dios, personas, decirle, yo quiero personas que yo les pueda contar en mi milagro. Un milagro, no importa cuándo pasó. Cuando te convertiste, más adelante, más atrás, no sé cuándo pasó. Pero si recibiste un milagro algún día, contalo. ¿Y a quién se lo cuento? Decirle, Dios, hacerme cruzar con personas que yo les pueda contar el milagro. Y cuando te lo encontrás, decís, tengo algo para contarte. A ver, practicar, decir. A ver. Tengo algo para contarte. Tengo algo para contarte. Bueno. ¿Qué? Contame. Un milagro que recibí hace unos años atrás. ¿Qué pasó? Me sané. Gloria a Dios. Esto y aquello. Pero pedirle a Dios que te los ponga delante. Y vos vas a tener oportunidades miles para contarle a las personas eso. Las redes sociales se han convertido en una grandiosa plataforma para hablar de Jesús. Mirá si no podés usar las redes sociales. En vez de andar poniendo comentarios, ¿para qué vamos a estar hablando? Uno mira, por ejemplo, la red social Facebook de algunos de ustedes y uno está descubriendo a ver si es cristiano o no. Porque ponen cualquier cosa menos algo de palabra. Hablarle a los demás por medio de las redes sociales, aprovechar un texto de la palabra de Dios, algo de la Biblia, algo, hablarle de tu testimonio, contar cosas. No cuentes cuando vas a pasear o cuando vas allá solamente. Hablar del Señor, porque la persona quiere saber. Y por último, cuarto, cumple tu ministerio. Dios te ha puesto un ministerio. Este es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Él, por supuesto, se iba a quedar con la iglesia que había fundado el apóstol Pablo y que le había dejado. Dios nos marcó seguramente un ministerio a seguir. Algo, una función dentro del cuerpo. Pastor, yo soy nuevo, todavía no conozco, o yo ya tengo unos años y no sé cómo ir, o qué es lo que tengo que hacer. Bueno, orar al Señor que te muestre lo que tenés que hacer. Y si ya lo sabes, cumple tu ministerio, hacelo. Seguramente fue dado por Dios y Dios quiere cumplir esa misión con tu vida, con tu familia, no importa la edad que tengas, porque a veces no es una cuestión de edad, es una cuestión de función. Dios te va a poner en eso. No importa la edad, el sexo que ocupes en la iglesia, cada creyente tiene una función específica y vos la tenés que cumplir. Dios va a hacer una obra grande en vos, pero tenés que cumplir el ministerio. ¿Amén? Amén. ¿Querés cumplir el ministerio? Amén. Pedirle a Dios, decirle, Señor, guíame en eso y que yo pueda ir adelante con ese ministerio que tú me has dado. Así que, este es el consejo que le daba Pablo a Timoteo. Sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esto es lo que yo le quiero dejar esta noche plantado. Más allá de todo, sabemos que el que pide buen consejo es sabio, pero el que no nos pide es un necio. Acostumbrémonos cada cosa que hagamos a pedir un consejo a las personas que saben. Y si es espiritual, con más razón. ¿Amén? Amén. Ponete de pie, vamos a orar. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Señor, ayúdame a hacer la obra del ministerio. Todo lo que me permites tener por delante, Señor, sea para mí palabra sabia, que yo pueda tomar el consejo de aquellos que me rodean con sabiduría, con gracia, estos consejos bíblicos me guíen en el paso para que yo no pueda tropezar. Señor, te pido ahora que yo pueda hacer esta obra que hacía Timoteo. Señor, que yo pueda ser sobrio, que pueda predicarle a los demás con tu palabra,
que pueda cumplir mi ministerio, Señor, también. Y también que pueda soportar las aflicciones y los momentos difíciles. Señor, ayúdame a ser sabio y a tomar el consejo en el momento justo. Y Señor, yo quiero orar por todos los que están aquí. Mi hermano, reciba sabiduría de Dios en el buen consejo de esta palabra. Y usted que está mirando por internet, tu mano poderosa ahora obre sobre cada uno de los que está mirando. Y esta bendición de poder tener el buen consejo sea en cada uno de ellos. Señor, que el consejo nos vuelva al camino, que el consejo nos lleve por el camino recto. Ese es el deseo de mi corazón. Yo bendigo a todos mis hermanos que están aquí, Señor, en esta reunión, y a los que están en internet también, que tu mano bendiga cada vida, cada corazón. Y ahora te pido que acompañes a cada uno de nosotros al volver y al comenzar una semana en bendición, en victoria, en prosperidad, en gracia. Y si vamos a hacer algo, que sea de tu mano y no, Señor, por nuestro propio pensamiento. Señor, gracias por lo que vas a hacer. Bendigo las familias, bendigo los trabajos, bendigo la semana de cada uno de nosotros. Que la gracia, la paz venga sobre nosotros. Bendiga el trabajo y bendiga toda la actividad. Te damos la gloria, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Diga conmigo un fuerte amén. Y den un aplauso al Señor.